Cuando hablamos de Chernóbil siempre hablamos del desastre, de todo el caos que causó la explosión del reactor número 4. Sin embargo, jamás hablamos de las personas que ayudaron a limpiar el reactor y toda la zona de los alrededores. Esta es su historia, así que hoy quédate conmigo. Comenzamos. El día de hoy nos sumergimos de nuevo en el lado oscuro de la historia, para recordar lo acontecido el 26 de abril de 1986 dentro de la Unión Soviética. Aquel día, como muchos ya sabréis, ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil. Para poder parar la propagación de la radiación, la Unión Soviética reclutó un ejército de voluntarios, soldados o bomberos. Estos hombres eran enviados a una muerte casi segura llamada radiación. Apenas 30 segundos pasaban y ya el equivalente a 500 bombas atómicas les destrozaba el interior de su cuerpo. Muchos de estos héroes murieron, pero otros vivieron felices. Esta es la historia de los aniquiladores de Chernóbil. Antes de comenzar, vamos a repasar lo ocurrido. El accidente de Chernóbil ocurrió en 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Fue el peor desastre nuclear de la historia y tuvo graves consecuencias medioambientales. Durante una prueba de seguridad, el reactor sufrió un sobrecalentamiento seguido de explosiones e incendios que liberaron altos niveles de radioactividad. Las explosiones destruyeron la tapa del reactor y emitieron una gran cantidad de materiales radioactivos. Una nube radiactiva se extendió por Europa y América del Norte, liberando alrededor de 500 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima. Murieron 31 personas en las semanas siguientes y se evacuaron de forma urgente a 116.000 personas. La radioactividad se detectó en varios países europeos, generando preocupación a nivel internacional. Se llevó a cabo una operación de emergencia para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar los materiales radioactivos. Sin embargo, 134 personas fueron hospitalizadas debido a altas dosis de radiación, y 28 de ellas murieron en los meses siguientes. Además, se sospecha que otras 14 muertes en los siguientes 10 años fueron inducidas por radiación. Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear y se emprendió un proceso de descontaminación liderado por 600.000 personas, llamadas liquidadores. Aquí es donde comienza nuestra historia de hoy. La misión de estos héroes consistía en correr hasta el techo del reactor y, en turnos de 2 minutos, arrojar al interior los restos de combustible nuclear, ya fuera con una pala o con las propias manos. Era un acto suicida desconocido por todos. Parece sencillo, ¿verdad? Pues no, para nada. Alguno de vosotros ya se estará llevando las manos a la cabeza, porque ha recordado que eran tan solo 30 segundos los que se podía aguantar sin contaminarse. A los soviéticos se les escapó ese pequeño detalle al informar a los voluntarios. Ellos lo supieron cuando ya era demasiado tarde. Según informes y datos oficiales, aproximadamente entre 600.000 y 900.000 personas participaron en las labores de limpieza en Chernóbil, la mayoría de ellos voluntarios. Muchos de ellos desconocían completamente los riesgos para su salud, pues jamás se les informó. Sin embargo, algunos científicos e ingenieros nucleares tenían una ligera idea de los peligros a los que se enfrentaban. A pesar de contar con equipos de protección limitados, como mascarillas y trajes de goma improvisados, los liquidadores no retrocedieron debido a su sentido del deber y la creencia de que eran la última barrera entre la radiación y el resto del continente. Aquellos que sobrevivieron fueron considerados héroes, recibieron honores y beneficios sociales vitalicios y la verdad es que no es para menos. Queremos volver a hacer hincapié en la importancia de que cada turno de trabajo duraba tan solo 30 segundos, sin efectos radioactivos, pues los turnos pedidos por el alto mando eran de 2 minutos. Entre estos héroes se encontraban militares que intercambiaron 2 años en las trincheras de Afganistán por unos días en Chernóbil. Algunos recibieron un aumento de sueldo, mientras que otros voluntarios simplemente querían proteger a su patria del apocalipsis atómico. Al final, solo recibieron un diploma y unas muy buenas tardes, pero el valor demostrado por estos liquidadores evitó una tragedia mucho mayor.
Durante el trayecto hacia el reactor, los liquidadores también se encargaban de limpiar todas las estructuras lavándolas meticulosamente. Con la ayuda de excavadoras excavaban fosas donde recolectaban todos los desechos y finalmente enterraban las viviendas contaminadas. Cumplían órdenes, incluso llegando a sacrificar gatos y perros, y aquellos que sacrificaban la mayor cantidad eran recompensados. La primera vez que fuimos nos encontramos a los perros junto a sus casas, de guardia esperando a la gente. Se alegraron al vernos, acudían a la voz humana. Los animales no podían entender por qué les disparábamos, resultaba fácil matarlos. Eran animales domésticos, no temían ni a las armas ni al hombre. Acudían a la voz humana. Estas son las palabras de la voz de Chernóbil, Zlatena Alesievich. Mientras realizaban su labor, los liquidadores se cuestionaron una y otra vez sobre las causas de esta tragedia de magnitud colosal. Las respuestas que se ensayaban abarcaban desde las fantasías de aquellos que atribuían el desastre a los extraterrestres hasta los informes de la KGB preparados años antes de la explosión, que advertían sobre los peligros potenciales incubados en la central nuclear. Otro de estos héroes es Oleksandr Lyashenko, y esta es su historia. Lyashenko era un especialista en química del ejército. Pasó 30 días trabajando como liquidador en la planta de Chernóbil en junio de 1986. Debido a los problemas de salud causados por la alta radiación, era imposible trabajar más tiempo en las áreas contaminadas. Como químico, él y otros liquidadores estaban conscientes de los riesgos y las consecuencias de no llevar a cabo su labor. Participaron en la limpieza y desactivación del reactor, recolectando suelo radiactivo, removiendo escombros y cubriendo el reactor con rollos de plomo. Aunque se suponía que la exposición a la radiación no superaría los 25 Roentgen, la dosis real fue mucho mayor. Lyashenko señaló que de los 400 liquidadores de su vecindario, solo 120 sobrevivieron, y él mismo experimentó problemas de salud y discapacidades relacionadas con Chernóbil. Pero no solo había gente de la zona ucraniana. Kamal Aliyev, un liquidador de 59 años proveniente de Azerbaiyán, se unió a los equipos de Chernóbil y pasó casi un mes en la zona del desastre en junio de 1986. Fue enviado a esta área después de cumplir su servicio militar obligatorio. Trabajó en la ciudad de Pripyat en la construcción de fábricas de cemento para cubrir las zonas expuestas a la radiación. Según su relato, en áreas de alta radiación solo se les permitía trabajar durante unos segundos antes de regresar. Se utilizaron camiones y helicópteros para arrojar cemento y arena y enterrar los materiales contaminados. Los liquidadores de diferentes nacionalidades trabajaron juntos para enfrentar las consecuencias del desastre. En un corto periodo de tiempo, las personas fueron evacuadas y el intento inicial del régimen soviético de ocultar la tragedia resultó infructuoso debido a la magnitud del desastre. La cifra exacta de los liquidadores que perdieron la vida sigue siendo una incógnita. La Organización Mundial de la Salud habla de 4.000. Greenpeace confirma que hasta 93.000. Es difícil determinar el número preciso, pero personas que estuvieron en el lugar, como el médico bielorruso Gregory Lemnin, quien trabajaba en el reactor número 4 en ese momento, afirma que aproximadamente 100.000 liquidadores fallecieron. La verdad sobre el número total de víctimas directas seguirá siendo objeto de debate, y posiblemente nunca se conocerá con certeza. Sin embargo, lo que es evidente es el alto costo humano que miles de personas pagaron, sacrificando sus vidas, la mayoría sin saberlo, al ir a la zona cero y trabajar durante meses para evitar que Europa se convirtiera en un paisaje posapocalíptico. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de los liquidadores de Chernóbil. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y un comentario, que eso a ti te sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si te gusta el contenido histórico, suscríbete, que también es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos el domingo de este fin de semana con más contenido histórico. Hasta pronto.